Jungkook comenzó el live saludando con un hola y mencionando que iría al baño. Luego mostró un perchero y preguntó a los fans si sabían qué era, explicando que era algo que siempre estaba con él. Contó que debía lavarse, pero le dio pereza, así que decidió sentarse en el sofá, encender la televisión, poner música y, pensando en sus fans, abrir la transmisión en vivo. Aclaró que esperaba que no hubiera malentendidos y comentó que tenía alrededor de 9 gorros iguales al que estaba usando. Dijo que debía tomar vitaminas y mostró que llevaba puesta una camiseta que había comprado en Estados Unidos, la cual le gustaba mucho. También habló de la ropa que había lavado, señalando que toda era de color negro. En un momento mencionó que necesitaba arreglarse el cabello, aunque al mirarse notó que seguía igual. Pensó en hacérsela permanente y comentó que su cabello estaba largo, preguntando si realmente se veía largo. Al leer un comentario que decía «quítatelo», entendió que se referían al gorro y se lo tomó con humor. Explicó también que estaba perdiendo peso porque había estado entrenando mucho. Otro comentario lo confundió cuando alguien escribió «quítatelo todo y da una vuelta», pero luego entendió que hablaban de sus gorros. Entre risas, confesó que al inicio pensó que le pedían quitarse la camiseta y caminar. Como estaba vestido y rodeado de objetos en negro, bromeó diciendo que parecía que su cabeza estaba flotando. Recordó que pronto sería su cumpleaños. Contó que había planeado hacer ejercicio y luego comer samgyeopsal con Taehyung, pero por cuestiones de agenda lo pospuso y en su lugar solo comió 2 kimbaps. Comentó que últimamente le había gustado mucho el incienso, por lo que encendió uno durante la transmisión. Explicó que su interés por el incienso nació en Estados Unidos, ya que en un baño había sentido un aroma que le gustó tanto que decidió comprarlo apenas volvió a Corea. Al leer un comentario sobre ducharse a las 11 de la noche, respondió entre risas que faltaban solo unos minutos, preguntándose si realmente los fans le estaban pidiendo hacerlo en ese momento. Reflexionó también sobre lo mucho que había disfrutado estar con los miembros en Estados Unidos, ya que siempre había risas y actividades, pero confesó que al regresar a casa todo se sentía más vacío, aunque a la vez reconoció que le gustaba estar solo. Preguntó a los fans si estaban bien de salud. Mostró su casa diciendo que en el primer piso había un televisor y un sofá, mientras que el segundo piso era la sala de estar. Luego habló sobre lo divertido que era estar en Estados Unidos, aclarando que había muchas cosas que hacer como grupo. Al preguntarle cómo fue volver a vivir con los miembros, respondió que había sido muy agradable y divertido, especialmente porque después de tantos años juntos y tras haber pasado un tiempo separados, reencontrarse había sido como una experiencia nueva al ser más maduros. En relación a su trabajo en Los Ángeles, dijo que todos los miembros estaban agotados al final, incluido él. Cuando le preguntaron si había terminado de grabar, respondió que aún no y que quedaba mucho por hacer. Alguien le aconsejó no encender incienso con el aire acondicionado, y sorprendido preguntó por qué. Bromeó diciendo que en esos casos era mejor preguntar a ChatGPT, e incluso escribió una consulta sobre ese tema en directo. Jungkook comentó que haría un live el día de su cumpleaños y actualizó a los fans sobre su perro Bam, diciendo que estaba muy bien. Luego mencionó que se iba a lavar, pero dejaría el live abierto. En ese momento apareció Taehyung. Jungkook le dijo que si estaba cansado podía irse a dormir, pero Taehyung respondió que probablemente él no regresaría después de bañarse. Jungkook insistió en que dejaría el live puesto, y Taehyung comentó que había pedido comida, preguntando si podía comerla mientras tanto. Jungkook notó que Taehyung se había cortado el pelo y le preguntó la razón, a lo que él respondió que le picaba en los ojos. Jungkook dijo que era una razón muy simple y añadió que quería dejarse crecer el cabello, preguntando si a ARMY le gustaría.
Taehyung respondió que a ARMY les gustaba el pelo corto y se preguntó si les agradaría un rapado. Jungkook aclaró que no se trataba de dejar de ser ARMYs, en referencia al juego de palabras con soldados. Más tarde hablaron sobre sus planes de correr. Jungkook preguntó si saldrían a correr entre las 9 y 10 de la noche y explicó que habían pensado hacer cardio en el río Han, aunque temían que los fans los descubrieran como si fueran personajes de Pokémon Go. Taehyung bromeó diciendo que en ese caso, lo mejor era fingir que no los conocían. Ambos comentaron que sería bueno correr juntos y que sería ideal si Hobie también pudiera unirse, recordando que antes los acompañaba a entrenar a diario. Jungkook admitió que tenía hambre y envidiaba que Taehyung hubiera pedido comida. Dijo que debía bañarse y que la transmisión ya llevaba casi una hora. Se sorprendió al ver que Taehyung regresaba al live y le preguntó por qué había vuelto, a lo que él respondió que estaba haciendo mukbang y mostró lo que estaba comiendo, que Jungkook identificó como pechuga de pollo. Después de que Taehyung se fue, Jungkook siguió transmitiendo mientras hacía ejercicio. Se mostró agotado diciendo que estaba muriéndose. Pero satisfecho porque había trabajado duro. Contó que había logrado 22 minutos y luego bebió agua. Calculó que quizás había hecho 25 minutos en total y dijo que planeaba repetirlo al día siguiente por la mañana antes de desayunar. Preguntó qué ejercicio debería hacer mañana y comentó que, aunque parecía fácil, la pendiente era tan difícil que sentía que su trasero iba a explotar. Con humor agregó que le dolía, pero que era bueno porque significaba que estaba entrenando. Prometió que seguiría ejercitándose para perder peso y mostrar un lado más atractivo. Antes de despedirse, pidió a los fans que descansaran bien y dijo que al día siguiente debía levantarse temprano. Anunció que haría un live para su cumpleaños y que si había oportunidad, también transmitiría desde el río Han. Finalmente se despidió diciendo: "Adiós, los amo. Descansen bien". Muchas personas se preguntan por qué Jimin y la empresa no han salido a dar ninguna declaración sobre lo que está pasando. Creo que la razón puede ser más sencilla de lo que parece, y quizás esta decisión viene directamente de Jimin. Y te voy a explicar por qué pienso así. Yo no creo que Jimin aceptara que la empresa, ni mucho menos él mismo, publicaran algún comunicado. Jimin tiene una personalidad muy particular. Es un caballero, alguien que siempre ha mostrado respeto por las personas, especialmente hacia las mujeres. Aunque él no tuviera culpa en alguna situación, nunca se expresaría mal de alguien, ni siquiera si esa persona realmente hubiera cometido un error. Su manera de ser es dejar que la verdad salga a la luz por sí sola, sin necesidad de exponer a nadie públicamente o hacer un escándalo. Esto no es algo que uno diga solo porque sí. Ya hay ejemplos de cómo Jimin ha actuado antes en circunstancias difíciles. Basta recordar aquel caso con un amigo suyo, un actor, que lo estafó con un préstamo de mucho dinero. Esa situación fácilmente pudo haber terminado en una demanda o en un proceso legal, pero Jimin eligió no proceder por ese camino. En lugar de arruinarle la vida a esa persona o poner el asunto en la opinión pública, lo único que hizo fue decirle: "Paga en 10 años, pero paga". Con eso demostró que lo que le interesa no es vengarse ni quedar como víctima, sino simplemente que se cumpla con lo justo. Esa actitud refleja muchísimo de cómo es él. Jimin no busca dañar, no busca dejar a nadie mal parado, ni provocar más problemas de los que ya existen. En realidad, lo que muestra es que su intención nunca ha sido herir a otra persona. Para algunos, su manera de actuar puede parecer ingenua o incluso ridícula, porque muchos piensan que cuando alguien abusa de ti, deberías reaccionar con la misma dureza.
Pero Jimin demuestra que existen personas distintas, personas que prefieren mantener la calma y no agrandar los conflictos. Además, se habla mucho de que la persona involucrada en el tema actual, o incluso su exnovio, eran cercanos a Jimin. Eso hace todavía más comprensible que él no quiera tomar ninguna acción pública. Si en algún momento compartieron amistad o estima, Jimin no va a exponernos ni a ellos ni a sí mismo de manera negativa. Prefiere quedarse callado y dejar que con el tiempo las cosas se acomoden por sí solas. No hay que olvidar tampoco que la suma que él prestó en aquel caso del actor no era para nada pequeña. Era muchísimo dinero, y aún así no hizo un escándalo ni trató de hundir a nadie. Esa experiencia nos muestra que Jimin tiene una nobleza y un corazón tan grande que lamentablemente muchas veces la gente se aprovecha de eso. Pero él lo tiene claro. El problema no es él, sino quienes abusan de su confianza. En conclusión, si ahora Jimin guarda silencio, no es porque no pueda defenderse o porque la empresa no sepa qué hacer. Es simplemente porque él mismo probablemente ha decidido mantener esa postura. Prefiere quedarse tranquilo, no dañar a nadie y dejar que la verdad se muestre por sí sola. Esa es su esencia, y aunque algunos no lo entiendan, quienes han seguido su trayectoria saben que Jimin siempre ha demostrado ser una persona con un corazón noble, alguien que prefiere el silencio antes que ver a otros salir lastimados.